Señores, de regreso estamos con el consumidor y nos visita la doctora Belkis Marcelino. Ella es coordinadora nacional de la División de Tuberculosis del Ministerio de Salud Pública. Y con ella hablaremos sobre este tema, obviamente, la tuberculosis. Doctora, un gran placer tenerla en el programa. Gracias por estar aquí con nosotros y poder hablar sobre esta enfermedad que hablamos un poco fuera del aire. Es muy común, aunque los números, las estadísticas han demostrado una baja en la incidencia de la tuberculosis en el país, pero todavía nos mantenemos en una posición muy alta en lo que se refiere a comparación con países en América, en lo que son los casos de tuberculosis. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Sí. Sí, es un placer poder compartir con todos los televidentes sobre la tuberculosis y lo que estamos haciendo en el país. Doctora, ¿qué es tuberculosis? Vamos a empezar por ahí, para que la gente, es un término muy conocido, pero muchas veces la gente no sabe lo que es en realidad. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa, contagiosa, prevenible y curable. Es importante que recordemos esos cuatro conceptos. Infecciosa, porque es producida por un micobacterio llamado Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, en honor al que lo descubrió Robert Koch en el 1882. Es contagiosa porque es capaz de transmitirse de una persona enferma que no está recibiendo tratamiento a una persona sana al hablar, al toser o al estornudar en un contacto prolongado. Es curable, se puede curar, o sea, si usted tiene tuberculosis, usted puede curarse de tuberculosis y también la podemos prevenir. Sí. La tuberculosis ha sido causante a través de la historia de mucha muerte. O sea, estamos hablando que se hablaba de que fue una de las enfermedades más mortíferas en tiempos pasados. Hoy día, como ya usted decía, es prevenible y también curable. Pero quisiéramos conocerla a fondo. ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? ¿Cómo se presenta la tuberculosis en el ser humano? Sí, depende del órgano que afecte. En el 85% de los casos afecta el pulmón, por lo tanto, los signos y síntomas van a ser pulmonares. Tos y catarro por más de 15 días nos debe llamar la atención y pensar que tenemos una enfermedad como la tuberculosis. O sea, cuando una persona tiene tos y catarro por más de 15 días, debería sospecharse de tuberculosis, pero en nuestro país tos y catarro es muy frecuente y la gente lo percibe como común y no considera como un signo de alarma. Pero 15 días, porque, o sea, continuo, 15 días continuos, solamente este síntoma puede venir acompañado con fiebre. Exacto, tiene además de esos síntomas, pérdida de peso inexplicable, hasta 10% del peso corporal, una febrícula por la tarde, no es una fiebre alta, es una febrícula, sudoración nocturna, se despierta en la noche empapado del sudor, hasta con ventilación adecuada, porque aquí hace mucho calor, pero inexplicable, empapado, una sudoración nocturna, malestar general y pérdida del apetito. Y en casos de tener un paciente con mucho tiempo, hablamos de cronicidad meses, pudiera tener hemoptisis, o sea, sangrado por la nariz. Doctora, siempre escuchamos a la gente decir, por ejemplo, que si una gripe común, el virus de la gripe común, puede terminar en una tuberculosis. Mira, muchachos, te va a dar tuberculosis. Es cierto, o sea, ¿puede una gripe terminar, degenerar en una tuberculosis? Nosotros podemos enfermarnos por gripe. Y generalmente a la semana ya los síntomas deben haber desaparecido. En el caso de la tuberculosis, por eso decimos 15 días, o sea, usted tiene 15 días con tos y catarro, tiene que acudir al centro de salud para ser investigado. O sea, la gripe se va a curar, esa es la principal diferencia con la tuberculosis, se va a curar en los primeros 5 días. La tuberculosis va a mantenerse la tos y el catarro por más tiempo. La gripe es más contagiosa, o sea, con la gripe usted va a tener cerca del 90% de personas que se van a enfermar, con la tuberculosis solo el 10% de los infectados van a enfermar tuberculosis. Pero la característica de esa gripe, o de esa tuberculosis, mejor dicho, de ese proceso inicial, esos primeros días, ¿es la misma, tiene la misma sintomología de una gripe? Exacto, entonces debe tener tos y catarro como un resfriado común. Una bronquitis crónica, pero la diferencia es el tiempo. Entonces, o sea, tenemos 15 días con tos y catarro, vamos a acudir al centro de salud para evaluarnos. Entonces, doctora, usted hablaba del tema del contagio, que es importante. Usted habla que un 10% de las personas, pero obviamente sí es contagioso. ¿De qué forma se puede contagiar una persona, un paciente a otro, un ser humano a otro de la enfermedad? El contacto prolongado con una persona con tuberculosis que no está recibiendo tratamiento
es el mayor riesgo para contagio. Pero cuando habla de contacto, y disculpe que le interrumpa, ¿a qué se refiere? ¿Al toque? Al contacto vía aérea? ¿A qué nos referimos con contacto? El contacto es directo, vía aérea, o sea, mientras más cercanía, mayor probabilidad de contagio. Sí. Principalmente el mayor riesgo lo tiene la familia, que son sus contactos intradomiciliarios, comparte bastante tiempo. Sin embargo, hay empleos donde las personas pasan 8 y 10 horas juntos en lugares con poca ventilación. Ese lugar ese compañero de trabajo se convertiría en un contacto de ese caso. O sea, pero para contagiarse tiene que haber un estornudo, puede ser también directo con besos o temas o intercambio, porque mucha gente hablaba de si tú bebes un vaso que bebía una persona con tuberculosis. Hay muchos mitos con esto. ¿Es cierto esto? Sí, lo de los vasos son mitos. Sí. Sin embargo, se recomienda en el hogar la limpieza de todos los utensilios, puede compartir los mismos utensilios con su familiar, porque el contagio se produce por al toser, al estornudar, al hablar. Esas gotitas que podemos eliminar por la boca pasan a la otra persona. Esas gotitas son como la aeronave que utiliza la tuberculosis para trasladarse de la persona enferma a la sana, al hablar, al toser, estornudar. Sí. Pero en los utensilios, el bacilo es termolábil, o sea, a temperaturas muy calientes, se diseca y cae. Ok. Nosotros hicimos una encuesta, doctora, salimos a la calle y le preguntamos a nuestros conciudadanos qué provoca la tuberculosis. Así que nos gustaría que usted viera qué piensa el dominicano con respecto al tema. Vamos a ver. Yo de eso tengo poca información, no sé decirle nada de eso, de tuberculosis. No sé decirle, no, en verdad. Que pase la gente mucha hambre, me parece a mí. No conozco, no. No. No tengo conocimiento de eso. No conozco nada. No. La contaminación que hay. Bueno, la mala alimentación para mí y el descuido de no higienizarse bien, y además la tuberculosis también puede ser transferida. Si tú tienes la defensa baja, el otro tiene tuberculosis, te puede contagiar. Doctora, ahí vimos mucha gente que desconoce, sí. Hay otras que hablan de relaciones sexuales, sí. Otras hablan de defensas bajas. Sí. ¿Cuál es la realidad de todo esto, doctora? Sí, la realidad es que coincidieron, por ejemplo, la señora que habló al final, sí, en que el tema de la nutrición tiene un factor importante en la transmisión y enfermedad por tuberculosis. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en contacto con un caso de tuberculosis, o sea, nosotros estamos expuestos. En este momento, 1/3 de la población mundial está infectada por tuberculosis, o sea, que ha estado en contacto con el bacilo que produce la enfermedad, pero solo 10% va a desarrollar la enfermedad. Ese 10% se puede incrementar cuando existen problemas como desnutrición que comprometen el sistema inmunológico. Como dijo la señora, la defensa se reduce, el riesgo de enfermar es mucho más rápido en personas con inmunocompromiso. Por ejemplo, una persona con diabetes, una persona con VIH, un desnutrido, tiene mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Sí. Y usted hablaba de una característica que es importante resaltar, que es el tema de la pérdida de peso. De regreso estamos, y comentaba fuera del aire, este es el único país del mundo donde un programa de televisión tiene que detenerse porque se va la luz. O sea, eso es sorprendente. O sea, tú ves televisión de cualquier parte del mundo y tú no ves eso de que, discúlpenos que se nos ha ido la luz, regresamos ahora. No, nada, eso es aquí solamente. Yo no sé cuándo nosotros tendremos. La tuberculosis es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis.
La bacteria suele atacar los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo. La tuberculosis se disemina a través del aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla. Si ha estado expuesto, debería consultar a un médico para someterse a los exámenes. Hay más probabilidades de que usted se contagie con tuberculosis si tiene un sistema inmunitario debilitado. Al parecer está molesto conmigo el que trabaja en la CDE, que cada vez que me empecé a hablar mal de la CDE y del tema de la luz me bajó me la llevó de nuevo. Señores, vamos a seguir aprendiendo de este tema. No vamos a hablar mal de la luz para que no nos la lleven de nuevo. Sí, por favor. Doctora, hablábamos de la tuberculosis, entonces la parte ahora se nos fue, hasta el hilo se nos fue, pero hablar de los síntomas, que era creo que estábamos hablando, y de la forma de contagio. Veamos la encuesta, y mucha gente hablaba del tema de la exposición por falta y que tenga uno la defensa muy baja. Sí. Y hablábamos también de la desnutrición, y ya caímos a donde íbamos. El tema de la nutrición, eso era un sinónimo. Antes yo me acuerdo que un sinónimo de tuberculosis era ver una persona muy delgada, muy tosiendo y muy flaca. Eso todavía obviamente es parte de los síntomas, como usted comentaba. Sí, la pérdida de peso del 10%, pero ya no tenemos todos nuestros pacientes tan caquéticos, tan delgados como antes. Ahora nosotros tenemos pacientes con muy buenas condiciones físicas y tienen tuberculosis, porque el 10% de su peso, de 300, son 30 libras, se mantiene fuerte, lo que ha perdido es 10%. Ya no es el paciente caquético que teníamos antes. Usted hablaba, doctora, del tema de la prevención, y creo que hemos hablado un poco fuera del aire, que era importantísimo el tema de la prevención, y la gente tiene que entender, hay medidas tan sencillas como el lavado de las manos, que nos pueden liberar de tantas enfermedades, pero nos gustaría que usted nos explicara cuáles medidas podemos tomar nosotros en nuestros hogares, además del lavado de las manos correcto, para evitar ser contagiados con tuberculosis. Sí, la primera medida que debemos tomar es ante los síntomas. Si tenemos una persona con tos y catarro por más de 15 días, invitarlo, acompañarlo, hacerlo que acuda a un centro de salud para investigarse, porque la medida preventiva más eficaz es evitar el contagio. Y evitamos el contagio cuando curamos a los casos que están sin tratamiento. Identificar a esas personas. El país ha detectado el 70% de los casos estimados, o sea que hay un 30% que está en la comunidad transmitiendo y no sabe que tiene tuberculosis. ¿Y puede una persona vivir, o sea, estar transitando normalmente y tener tuberculosis y no saberlo? Exacto, porque tos y catarro es culturalmente aceptado. Nosotros tenemos tos y catarro y no acudimos al centro de salud, y es una conducta que el ministerio busca cambiar con la estrategia que tenemos de comunicación. Tos y catarro por más de 15 días, acude al centro de salud para ser evaluado. Sí. Después de esta medida, con esta medida podemos evitar entre 10 y 20 nuevas infecciones y de 1 a 2 casos de tuberculosis, cuando curamos un caso. La otra medida son en el hogar, al toser, al estornudar, en cualquier lugar que usted se encuentre, cubrirse la boca y la nariz con una servilleta, con el antebrazo. Eso evita que esas gotas pasen a la otra persona. Entonces, ¿por qué con el antebrazo? Porque si no tenemos la servilleta, no con la mano, porque la mano, si la hacemos con la mano, tenemos que irnos a lavar enseguida y muchas veces no tenemos acceso a agua y a jabón inmediatamente, pero el antebrazo, ahí mismo montamos la barrera al toser y al estornudar, se queda en la ropa. Eso es importante, señores. Pues, hay mucha gente que estornuda y se tapa la mano, se tapa la boca con las manos, o se limpia la nariz con las manos, eso lo hemos visto también, sacudirse la nariz con las manos. Y eso obviamente puede causar contagio. Usted le da la mano a otra persona y esa persona puede enfermarse también. Entonces eso es importante. Por eso es que se recomienda el antebrazo. O una servilleta de papel que usted la bota inmediatamente. Que los pañuelos, yo escuchaba a técnicos, a profesionales del área hablar de que el pañuelo, que mucha gente lo utiliza, no necesariamente es la mejor opción. No es la mejor opción. ¿Por qué, doctora? Sí, no es la mejor opción. Es la servilleta para inmediatamente. Porque el pañuelo puede mantener ahí la enfermedad. La vacuna, doctora. La vacuna contra la tuberculosis, ¿es importante? ¿Desde qué edad inicia y qué previene esta vacuna? Sí, en países como el nuestro, con la tasa de transmisión que tenemos, es importante mantener las vacunas. La vacuna se aplica a todos recién nacidos en los primeros 28 días de nacido y protege contra las formas graves de la tuberculosis. Ojo, un niño vacunado puede enfermar de tuberculosis pulmonar. Esa vacuna lo que hace es prevenir la tuberculosis miliar,
la tuberculosis meningia y la tuberculosis pericárdica, que son las causas que producen mayor muerte en niños. Pero esa pulmonar que usted habla es más controlable que las otras. Como tuberculosis me refiero. La tuberculosis pulmonar es la que más se transmite y la que mayor mortalidad produce. Para eso no estamos protegidos. No estamos protegidos con la vacuna. No estamos protegidos para la forma pulmonar. No, o sea que no hay vacuna para tuberculosis pulmonar. Realmente no hay. La Organización Mundial de la Salud está desarrollando una vacuna que es muy prometedora y estaría como para el 25. Esa es la que deja la marca, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué se queda esa marca, doctora? Porque hace toda la reacción que hubiera hecho en el pulmón, así de ese granuloma, la infección, la pápula y luego la marca que queda. Tú sabes que hay mucha gente que decía, no, que esa es la marca del dominicano. Hablan de la marca del dominicano, que es la que deja la vacuna de la tuberculosis. ¿Por qué otros países no la tienen? Yo averiguaba por qué otros países no tienen. Porque otros países no tienen dentro de su protocolo de vacunas la vacuna de tuberculosis. Como aquí hay más incidencia, se recomienda desde pequeño ponerla. Exacto. En Estados Unidos no se aplica. No se aplica. Por eso tú no ves los norteamericanos con el tema de la tuberculosis, la marca de la tuberculosis. Así es. Pero en los dominicanos sí, porque desde pequeños no la ponen, no la recomiendan. Sí, porque se reducen las muertes en los niños, porque prevenimos la tuberculosis meningia, la tuberculosis pericárdica y la tuberculosis diseminada. Y entonces evitamos muertes en niños aplicando esta vacuna en nuestro país. Doctora, rápidamente, tratamiento para la tuberculosis, entonces, ¿qué se hace luego que ya un paciente padece de la enfermedad? Sí, ahí viene el segundo paso importante en el control de la tuberculosis en nuestro país, que es la curación. La curación de ese paciente es la protección de todos. Todos debemos luchar porque se cura. Es un tratamiento prolongado. 6 meses de tratamiento con una combinación de 4 fármacos que se administran juntos y no se le da al paciente para la casa. Un personal de salud tiene que mirar que se toma la tableta. Esa es la columna vertebral del control de la tuberculosis. Garantizar que todo paciente se tome su tratamiento. Nosotros tenemos que supervisarlo en boca y estómago, ver que se tragó la tableta para garantizar que se la tomó y marcamos en una ficha, se tomó el medicamento. Lo más importante es que la familia apoye a este paciente porque no es sencillo. 6 meses de tratamiento le complica la vida a cualquiera. Sí, pero es la solución. Es la solución. Y obviamente, aunque los síntomas puedan desaparecer o entender que el tratamiento hay que seguirlo, porque el dominicano desde que se siente bien, ya no voy a tomar más eso. El dominicano y la mayoría de la población del mundo. Sí. O sea, es un fenómeno que desde que nos sentimos mejor, llegar a los 6 meses. Imagínense cómo convencer a una persona que al primer mes su vaciloscopía, la prueba está negativa, ha ganado peso, se siente bien, al segundo mes que va a durar 6 meses. Entonces nuestra lucha día a día en los centros de salud, por eso una de las estrategias fue el acceso a un centro de salud cercano a su hogar. Tenemos una red de 1.620 centros que administran este tratamiento gratuito. Se compra con el presupuesto del gobierno central, con los fondos que se recaudan de nuestros impuestos, y se garantiza que toda persona que vive en territorio dominicano tiene garantizado su tratamiento para tuberculosis. Doctora, 10 segundos. Si el tratamiento se deja antes de tiempo, ¿qué puede pasar? Bueno, la micobacteria pueden desarrollar una forma resistente que es más difícil de curar. Para decir un ejemplo, este tratamiento de 6 meses cuesta unos $50 al Estado. Si se hace resistente, cuesta entre $5,000 y $47,000. Wow. Y tratamiento de 2 años con un inyectable. Cuando estos primeros 6 meses son tabletas orales, si no lo curamos la primera, la segunda vuelta llega con 8 meses de inyectable y 2 años de tratamiento con efectos más tóxicos. Wow, de verdad que es importantísimo. Por eso es primero vacunar a nuestros hijos, también estar atento, ya lo sabe, una gripe que dure por más de 15 días, usted tiene que inmediatamente, yo no esperaría los 15 días, no. Yo creo que ya a la semana, a los 10 días ya hay que llevarlo, pero si ya 15 días persiste la gripe, el estornudo y eso, vaya, porque es posible que sea tuberculosis y tiene un tratamiento que seguirlo por 6 meses al pie de la letra para poder pensar que ya se eliminó la enfermedad. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que agradecemos muchísimo el placer que nos hace de venir al programa. La doctora Belkis Marcelino, ella es coordinadora nacional de la División de Tuberculosis del Ministerio de Salud Pública, y con ella estuvimos hablando sobre esta enfermedad que es tan común y tan peligrosa de no tratarse con la celeridad que se necesita para ella. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mayo nos acompaña.